Hola compañeros y maestra, mi nombre es Ricardo Muñoz, soy alumno de la licenciatura en Derecho y les voy a hablar sobre el país de Camerún y ciertos aspectos de este país. Bueno, primero les voy a hablar sobre la bandera. La bandera de Camerún fue adoptada en 1975. Tiene tres bandas verticales iguales que son los colores panafricanos. Tiene una estrella amarilla y 5 puntas en el centro. El color verde significa esperanza, y también significa los bosques del sur. El rojo representa la unidad, el amarillo el sol y la prosperidad. Y la estrella que tiene en medio se conoce como la estrella de la unidad, y significa condición unitaria del país. Bueno, el origen del nombre del país, Camerún, el país debe su nombre al navegante portugués Fernando Po, que llegó en 1472 a la isla que hoy lleva su nombre. Al atacar el río de Wouri, Fernando Po quedó impresionado con la cantidad de gambas que había en por ello nombró el río de los Camaroes, que significó río de las gambas. La palabra Camaroes conoció sucesivas traducciones. Los alemanes la tradujeron como Camerún y los franceses como Camerún. Al principio este nombre fue utilizado para designar únicamente a la ciudad de Douala antes de extenderse por todo el país. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un político destacado dentro del país de Camerún. Y se puede decir que es el actual presidente, que es Paul Biya. Un pequeño resumen de su vida es que él nació el 13 de febrero de 1933 en Moyebecas. Realizó sus estudios primarios y secundarios en diferentes escuelas y seminarios católicos. Entre ellos puede ser el Santicirio de Edea y Acono y el Liceo General de Yaoundé, en donde obtuvo pues su título de bachiller. Después viaja a Francia, en donde continúa sus estudios, y luego en la Universidad de Soborna y en el Sciences Po, que era pues una institución reconocida de ciencias políticas ahí en París, en donde se graduó de Derecho Político y en Relaciones Internacionales. Bueno, a su regreso a su país en 1962, entró al servicio del presidente Amadou Adiouhu, llegando a ser ministro secretario general de la presidencia en 1968 y primer ministro en 1975. En 1982 el presidente renunció debido a problemas de salud y Villa fue acogido como su sucesor. En 1984 enfrentó un golpe de estado liberado por Adihu, por lo que debió realizar una purga entre sus colaboradores, destituyendo a los más cercanos al expresidente. Bueno, el presidente actual de Camerún lleva siendo presidente desde 1984. Entonces, bueno, él ha sido reelecto en 1997, en 2004, en 2011, en 2018, porque es cada 7 años y cada vez, pues se le acusa de fraude y de corrupción por pues todas las veces que ha sido reelegido y por una gran ventaja. Pero pese a las diferentes manifestaciones y denuncias, Fraude Villa, el presidente, ha contado con el apoyo de Francia. Bueno, el jefe, bueno, la forma en la que se hace el método electoral en Camerún es que el jefe de Estado es el presidente y el jefe de gobierno el primer ministro. El presidente es elegido directamente por la mayoría simple durante un mandato de 7 años sin límite, y el primer ministro es nombrado por el presidente. Bueno, actualmente el presidente, como ya los mencioné, es Paul Biya, el primer ministro Joseph Don Dihiu, y bueno, y también se conforma el gobierno por el órgano legislativo, que es el Parlamento de Camerún. Bueno, les voy a mencionar tantito lo que es el Parlamento de Camerún, que es el órgano que ejerce el poder legislativo en Camerún. Se trata de un órgano bicameral compuesto de Senado y de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta del Senado es la política Genevieve Tejius. Bueno, y la independencia, es importante resaltar que la independencia de Camerún se realizó en enero de 1960, que es cuando se festeja. El primero de enero. Las elecciones presidenciales, como ya se mencionó, se
se realizan cada 7 años. La última fue el 7 de octubre del 2018. En ellas el presidente actualmente, Paul Villa, resultó reelegido con un 71% de votos. Es por eso que se le dice que ha tenido que ha habido fraudes y que hay corrupción, porque ya lleva mucho tiempo reelegido y siempre con una gran ventaja. Y han tenido pues problemas por esto. Bueno, vamos a hablar un poquito del poder legislativo de Camerún, que bueno, está, como ya mencionamos, formado por el Parlamento bicameral, constituido por el Senado con 100 escaños, 70 son elegidos indirectamente por los consejos regionales, 30 son nombrados mediante el presidente con un periodo de 5 años. La Asamblea Nacional está conformada por 180 miembros elegidos mediante el distrito electoral con mayoría de votos durante el periodo de 5 años. Bueno, y después del poder judicial, también digo el poder legislativo, tenemos el poder judicial también, que les voy a hablar un poquito del poder judicial de Camerún. Este es el Tribunal Superior, es la Corte Suprema de Camerún, conformado por 9 jueces titulares y 6 jueces sustitutos, organizado por medio de las salas judiciales, administrativas y auditoría. El Consejo Constitucional está conformado por 11 miembros. Los jueces son nombrados mediante el presidente junto al asesoramiento del Consejo Superior del Poder Judicial de Camerún, y los miembros del Consejo son nombrados por el presidente durante el periodo de 9 años. Entonces, pues ya es muy importante que nosotros conozcamos, pues ya vimos cómo es el poder ejecutivo, que se conforma por en sí el presidente y el primer ministro, también pues lo que es el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la religión de lo que es Camerún, y esto es importante saber porque pues la religión tiene un gran impacto cultural en la sociedad y condiciona un poco la forma en la que se comporta la gente y piensa. Entonces, bueno, Camerún tiene un alto grado de libertad religiosa. La fe que predomina es el cristianismo, practicada por 2/3 de la población, mientras que los practicantes del Islam constituyen una quinta parte de la población nomás. Entonces podemos ver que pues el cristianismo es el que predomina, como se menciona. Además, las religiones tradicionales son practicadas por muchos. Los musulmanes están más concentrados en el norte, mientras que los cristianos se concentran principalmente en regiones del sur y oeste. Pero los practicantes de ambas religiones se pueden encontrar en todo el país. Las grandes ciudades tienen poblaciones significativas de ambos grupos. Los musulmanes en Camerún y se dividen en sufles y salfistas, y chiíes y musulmanes no confesionales. Bueno, la gente de las provincias del noreste y sudeste, que solían ser parte del Camerún británico, tiene la mayor proporción de protestantes. Las regiones francófonas de las regiones del sur y del oeste son en gran parte católicas. Los grupos étnicos del sur predominantemente siguen creencias animistas, cristianas o africanas tradicionales, o una combinación sincrética de las dos. La gente cree ampliamente en la brujería y el gobierno prohíbe tales prácticas. Las brujas sospechas a menudo son objeto de violencia de la mafia. Se informó que el grupo de yihadista islamista Ansar al-Islam opera el norte de Camerún. Bueno, y esto ya fue información sobre lo que es el país de Camerún. Podemos ver que es muy importante conocer pues cómo se manejan otros países y cómo funciona el derecho. Y es muy interesante conocer cómo es el poder ejecutivo, cómo es el poder judicial, cómo es el poder legislativo en otros países y la forma en la que eligen a sus presidentes. Y así podemos ver que es un poco parecido a México, la forma en la que se maneja en Camerún, y es muy interesante nosotros para pues no nomás concentrarnos en el derecho de nuestro país, sino ver más allá y conocer otros gobiernos alrededor del mundo, y en este caso el de Camerún, que es muy interesante.